Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. El clásico de cada viernes. Abro debate con Balu Tealdo. Balu, hola, feliz día. ¿Qué tal? Buen día. Feliz día de la radio. Feliz día para vos también, Balu. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene? El iluminado hoy. ¿Hay una ventana ahí? ¿O es luz Es propia? que, es que tengo una ventana que siempre, o sea, lógicamente no se ve desde acá, ¿no? Pero del otro lado hay una ventana. Y a esta hora siempre da el sol y tengo la cortina baja, pero hoy decidí que me dé un poco de sol en la cara, así que Sí. tengo luz natural. Es un gran día. Doy fe que yo, que soy la persona más antisol de todas, hoy es un gran día para que dé el sol porque hay un lindo sol. Hay un sol, iba a decir otoñal, no, invernal, estamos en invierno. Primaveral, si se viene la primavera ahora. Absolutamente, Balu, absolutamente. Contento de tener este debate que tan feliz pone a todos detrás del vidrio, como cada viernes. Sos estudiante de antropología, estás cursando de vuelta, así que valoramos mucho el esfuerzo. Has vuelto a las grandes ligas. Sí, ya estoy atrasada, ya hay que estudiar de nuevo, pero esto es así. No, te bancamos a full, Balu, te entiendo. Y este es un espacio también para distender un poco, si bien obvio son temas súper candentes los que traes cada viernes. En este caso, muy a tono con algo que veníamos viendo incluso ayer, en una muy linda nota con la politóloga Belén Torquiaro, sobre cómo desde Occidente abordamos ciertos temas de tierras lejanas para nosotros. Ujú. ¿Cómo viene la semilla de eso en vos? ¿Cómo es que aparece este tema? ¿Qué onda tu interacción con eso? Bueno, sinceramente, yo de lo que pasó todos estos años en Afganistán o de el funcionamiento que tiene Estados Unidos frente a la invasión de territorios, ¿no? De Mm. forma bélica, pero de forma simbólica también, es algo relativamente nuevo, digo, no es un campo en el que yo habite mucho, sinceramente, pero bueno, con todo esto que se estuvo dando estos días surgió un tema que me interpeló también porque tenía que ver mucho con el feminismo como lo conocemos acá, digamos, ¿no? Cómo lo venimos encarando desde este lado del mundo. Ujú. Y cómo de repente el feminismo desde una mirada no occidental es bien distinto, ¿no? Y te cambia la cabeza. Ujú. Y yo he caído en compartir cosas muy tontas, diciendo como, no, pobres las mujeres de Afganistán, miren todo lo que está pasando, qué sé yo, sin tener una mínima idea de lo que verdaderamente piensan, de lo que verdaderamente manifiestan. Y bueno, ayer escuché a Belén, que me pareció espectacular lo que dijo, sinceramente, una genia. Posta. Y me parece que lo que vengo a tratar hoy no es ni ahí desde el lado, ¿no? De, uy, casi me caigo, Tranqui. desde las mujeres de Afganistán, sino desde cómo podemos hacer nosotros los occidentales, ¿no? Frente a estas situaciones, digo, nuestra mirada ya es bastante sesgada por el mundo en el que nos encontramos, lamentablemente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para intentar desoccidentalizar o darnos cuenta que en realidad hay una realidad muy distinta a la que vemos todos los días, ¿no? O a la que nos cuentan todos los días. Mm. Eso es lo que me interesaba. No, totalmente, Pablo. Además, esto que vos mencionabas, la palabra clave que desoccidentalizar, una palabra que uno la debe decir despacio porque es compleja semánticamente, pero también con todo lo que implica. A veces pensamos en dos polos, ¿no? Esto de, bueno, condenamos condenamos, repudiamos y por ende Mm, la comprensión queda como en un segundo plano. Digo, podemos condenar y aún así entender que hay mucho que comprender, total. sobre todo de la falta de información, la cuestión idiomática, los pocos medios que tienen la logística para cubrir el tema y contar la historia de primera plana. Ujú, Bueno, hay un montón de cuestiones desde subjetivas hasta logísticas y más. En este caso, vos mencionabas esto de el gran disparador que es Afganistán. ujú. Ese caso específico, ¿cómo ha reaccionado vos? ¿A qué teoría has recorrido? ¿Cómo fue la reacción que tuviste cuando empezaste a pisar un poco más el tema? No, bueno, por eso, lo que me llamaba la atención era como estas dos miradas que se dieron muy fuertes frente a la situación, ¿no? Que son justamente, como veníamos diciendo, a causa de vivir en Occidente. Mm. Eh,
bueno, que ya sabemos que el régimen talibán tomó el poder en Afganistán y que los grandes derechos que habían adquirido las mujeres hasta ese momento fueron prácticamente suspendidos, ¿no? Donde tienen que salir a la calle sí o sí acompañadas de un hombre que tiene que ser su padre, su marido o alguien de la familia, cubiertas de pies a cabeza, por supuesto no pueden tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio, y todas estas cosas que se incumplen, el castigo es realmente muy grave y muy violento, ¿no? Como decía, la mayor parte de los países de Occidente salió a repudiar esta situación y a escandalizarse, pero a mí lo que me llamó la atención es que se dieron dos miradas muy fuertes. Una, por un lado, es la que, bueno, los que estudiamos las ciencias sociales tal vez la hemos escuchado a veces, que es lo que se llama relativismo cultural, que es cuando terminás justificando o reduciendo, digamos, una sociedad entera a su, entre comillas, cultura, ¿no? Que decís, son así porque esa es su cultura. Sí, Ignorando completamente todos los entramados de relaciones que tiene una sociedad que ni a palos es homogénea, ¿no? Sino al contrario, es mucho Es más su compleja. es su cultura y hay que respetarla. Esa frase tan Es su trillada. cultura y hay que respetarla, claro, Claro. como es así y no se puede hacer nada, ¿entendés? Porque ellos son así. Total. Hay muchas corrientes dentro de las ciencias sociales que han seguido el relativismo cultural, digo, podemos estar de acuerdo con algunas y otras no, pero en este caso esta mirada era muy sesgada porque eso homogenizaba algo que no tiene nada que ver y sobre todo se metía con el tema del Islam, ¿no? De la religión, como la culpa, esa religión es así, ¿viste? Como no te tenés que meter porque es esa cultura. Total. Entonces, se cayó justamente en ese relativismo cultural. Pero también por el otro lado, veíamos como esta necesidad de Occidente, de paternalismo, ¿no? Hacia todo lo que no es blanco ni occidental, ni tiene esta cultura capitalista globalizada en la que vivimos. Donde todo lo que no es como nosotros tiene que ser salvado. ¿No? Como si tuviéramos que hacer una especie de misión civilizadora, casi como las cruzadas. O sea, Total. Sí, nada, gravísimo. Sí, sí. Por supuesto, desde un punto de vista mucho más simbólico, pero bueno, es muy violento también, ¿no? Porque todo aquello que se sale de lo occidental, lo religioso, ¿no? Justamente, o lo cultural, o los tipos de sociedades, tiene que ser salvado y les tenemos que decir cómo hacer realmente para ser libres, ¿no? Sí, sí, Como sí. ustedes no entienden muy bien cómo se hace para vivir libremente, escúchenos a nosotros que les decimos. Y sobre todo se vio mucho en el feminismo esa mirada, ¿no? De decir Ajá. como, por supuesto que digo, el régimen talibán es un régimen totalitarista que está haciendo estragos sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las mujeres, pero para el feminismo occidental, el mero hecho de que una mujer ya se cubra con algún tipo de velo o lo que sea, es no ser libre, ¿no? Como, ay, no entendiste nada, sos religiosa, te cubrís el cuerpo, no entendés mucho de lo que se trata la libertad del cuerpo y la libertad del feminismo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Incluso, Balu, algo y, que ayer destacaba, no solo Belén, sino para tomar lo que vos decías, que lo quiero destacar fuertemente, porque no solamente lo que mencionábamos ayer en la entrevista y lo que muy bien ahora destacás vos, esto del relativismo, se termina entendiendo que Talibán e Islam es lo mismo, cuando uh-huh. no es así. Y celebro mucho este puente que tendés para, no se trata de solamente una crítica, uy, leí mal el titular. Hay una desinformación que va de la introspección que hacemos y cómo abordamos los temas. Digo, es muy piola lo que decís porque si no pareciera que es todo cuestión de, uy, bueno, mal ahí el titular de Clarín. Y no, puede estar mal el titular, pero es más No, profundo. es mucho más profundo y por eso las consecuencias de estas miradas son varias, ¿no? Por un lado parece que avalamos la invasión de un país imperialista como Estados Unidos por sobre países orientales, ¿no? Que bueno, creo que Estados Unidos es bastante conocido también por hacer alguna de esas cosas. Como porque justo ahora Estados Unidos se fue, entonces, y se fue todo al carajo, ¿no? Por así decirlo, en Afganistán. Entonces con Estados Unidos estábamos mejor. Como que está esa mirada, ¿no? Entonces, primero estamos avalando la invasión de un país imperialista por sobre otro, que eso ya nos deja que pensar. Después, por el otro lado, tenemos una mirada justamente muy simplista y evolucionista sobre este tipo de países, ¿no? Porque es como, parecería que hay una línea temporal que todos tenemos que seguir. ¿Se acuerdan que hace un par de columnas yo explicaba también esta, que era toda una rama
académica, el evolucionismo sociocultural, que decía que la humanidad seguía una línea de evolución, ¿no? Que empezaba en un lugar y terminaba en el otro, donde el más alto era lo que se llamaba la civilización europea. Bueno, acá se da algo bastante parecido, ¿no? Como si no haces todos los pasos que hacemos nosotros somos los más evolucionados y vos estás atrasado, y ahí viene esta cosa de déjame enseñarte cómo hacer para ser occidental como yo y ser feliz y libre cuando, nada, sabemos que es bastante mentirita eso. Sí, total. Pero no solo eso, sino que también se da un fuerte racismo y odio hacia el Islam, ¿no? Hacia la religión en concreto. Sí. Como si eso fuera la única causa y problema que tienen estos países, ¿no? Como, su religión. ¿Cuál es el tema acá? Primero, no estamos haciendo una autocrítica bajo ningún término, ¿no? Como si el catolicismo, el cristianismo, el protestantismo no tuvieran 8 millones de controversias dentro de, sus propias religiones, ¿no? Y por el otro lado, el Islam es un conjunto de creencias como cualquier religión. Y por supuesto que sus usos pueden ser muy distintos, ¿no? Como había dicho antes, el régimen talibán tiene un uso totalitario, ¿no? De esta religión. Tiene una lectura que es terrible, donde tiene una mirada muy patriarcal y la base es religiosa, ¿no? Ahora, esa lectura que tiene el régimen talibán no es la única. Como no hay una única lectura del catolicismo, ni del cristianismo, ni del protestantismo, ni del judaísmo, y como a la vez se dieron usos y abusos de poder a partir de estas religiones, ¿no? O sea, ninguna es más propensa, por así decirlo, por justamente su naturaleza, entre comillas, a ser totalitarista o a ser peor o mejor, ¿no? Son religiones, son conjuntos de creencias donde uno puede practicar eso, pero después el uso que se le dé dentro de los sectores de poder es otro tema distinto. Y entonces me parece que ese es el problema, que hay que también aprender a diferenciar esa situación. Sí, y también, Balu, esto que vos mencionabas, ¿no? La interpretación que hacen los talibanes del Islam, que vienen diferentes activistas, porque son activistas de religión musulmana, que lo desligan completamente y entienden que hay muchísimas expresiones, y en ese camino, en ese sendero, también de esto que mencionabas, esa simplificación, esa relativización, no encontraba la palabra, conlleva a la islamofobia, que en nuestro país es casi... Ayer también se usó el término, no para criticarlo, el término exótico. Nosotros que somos un país tan católico en la forma, un país cuya gran mayoría de religiosa es católica, ve hasta como una rareza, ¿no? Como, bueno, y los musulmanes argentinos deben ser 10 y los reconoceremos porque andan con túnicas. Hay un montón de perjuicios que arrastramos como sociedad, y que nos hacen creer afuera de la islamofobia, cuando a veces pasivamente la ejercemos, cuando opinamos de estas noticias. Creemos que el problema de Afganistán es un problema religioso y obviamos la intervención y obviamos un montón de factores más que no podemos ignorar. No, tal cual, totalmente de acuerdo, y a mí lo que más me chocó era cómo todo esto se entrecruzaba con posiciones feministas, ¿no? Que es que justamente muchas mujeres de Afganistán son musulmanas, o sea, practican el Islam, y para ellas la religión y los velos que cubren su cabeza, todo forma parte de la identidad que ellas tienen, ¿no? Y que en absoluto es contradictorio con el hecho de ser feministas, abogar por los derechos de las mujeres, tomar decisiones por sobre su cuerpo, vestir con la decisión que quieren. En ningún momento eso es contradictorio para ellas, sino al contrario, esta es su identidad, y a partir de eso ellas, hacen todo el resto de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema de todo esto? Es que el cuerpo de las mujeres musulmanas se convirtió en un lugar de tensión, ¿no? Donde se peleaban entre el modernismo y el antimodernismo. O sea, si las mujeres musulmanas hacen lo que hacemos las mujeres occidentales, que es liberarnos de toda la ropa, mostrar la piel, ser libre y lo que sea, entonces son modernas. Ahora, si deciden ser religiosas, ¿no? Profesar el Islam y utilizar todo lo que para nosotras es completamente extraño, parecería que vienen de un viaje en el tiempo de hace, no sé, cientos de años. No entendieron nada.
Claro, no entendieron nada. Claro. Y ahí está el problema, ahí está la contradicción. Y sobre todo que se posa sobre el cuerpo de las mujeres y no sobre el cuerpo de los hombres, ¿no? Porque como decía antes, sigue siendo una base completamente patriarcal y machista más allá de la religión. Y donde en nuestro propio país seguimos teniendo esos problemas, ¿no? O sea, digo, la cantidad de problemas que tuvimos para impulsar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde grandes grupos religiosos seguían poniendo palos en la rueda. Entonces, no es extraño, no es algo de otro planeta lo que está sucediendo en Afganistán, y sobre todo que tiene un contexto de hace muchos años, ¿no? Ahora, por supuesto, esto explotó porque lo que está pasando no sigue siendo trágico. O sea, realmente hay que poder hay que poder intervenir sobre las situaciones bélicas y violentas que se siguen dando en el siglo XXI, que para mí eso sigue siendo desgarrador. Total. Pero para poder solucionar esto, hay que dejar de tener una mirada tan occidental sobre el tema, ¿no? Pensar que hay que salvar a esta gente para que sea como nosotros, en vez de ayudarla, sí, pero escuchándola, respetando, sí, por supuesto, pero sin minimizar, sin homogeneizar, sin llevarlo a un lugar de casi inocencia, ¿no? Sí, Como, sí, sí. ay, pobre, no saben lo que quieren y lo que necesitan y por eso tenemos que venir nosotros, invadir sus países, invadir su cultura, su religión y decirle lo que hay que hacer. Ahí está el problema, ¿no? Sí, o sea, sí. no es ni una punta ni la otra, no es relativismo cultural de, bueno, que hagan lo que quieran, que invadan, total, el Islam es violento y siempre lo va a hacer y no se puede hacer nada, ni tampoco ponerse en una posición de la ONU en modo, ay chicos, tranquilícense, ahí viene Estados Unidos a salvarlos, ¿no? Sí, paternalismo. Paternalismo, claro. Esto de guiar, tutelar hacia el camino de la democracia. Estados Unidos, que si hay algo que no ha hecho en todas sus intervenciones es llevar democracia. Y no es una cuestión de, yanquis de mierda, antiimperialismo. No, es la realidad. Digo, el caso iraquí, el caso libio y en este caso Afganistán, donde ha sido un papelón la misión estadounidense. Un papelón es una palabra que se puede decir ahora, ¿no? Pero es un desastre que hasta el propio gobierno estadounidense tiene serie de dificultades en explicar. Y algo que quería complementar, Pablo, esto de desoccidentalizar, ahí está, la mirada que tenemos de estos temas. Hay un muy buen laburo de muchos, a veces está esta disputa un poco secundaria de si un comunicador cuando llega a la televisión sigue siendo alternativo. Yo creo que sí, creo que el caso de Fernando Duclos, periodista, es súper consumido. Creo que el chabón ya es un comunicador nato. Sin embargo, doy fe porque lo veo y lo consumo, que hizo mucho con su propia subjetividad, ¿no? Con un poco No, pero el tipo sabe mucho de justamente todo Medio Oriente, ¿no? Bueno, Europa del Este, todo lo que para nosotros es completamente extraño. Total. Yo sé que él sabe mucho, yo también lo consumo y lo admiro, sinceramente. Hizo mucho por la comunicación alternativa, ¿no? Un poquito marcar la agenda en los medios de pará, está bien. Cítrica puede mandar un móvil a Afganistán a contar. No puede, no hay forma, pero podemos hacer el esfuerzo por ahí saltear la noticia de la CNN y buscar una comunicación con gente que incluso es de acá y que tiene una historia para contar y una lectura que podemos debatirla, problematizarla, digo, está bárbaro, pero lo que no podemos es decirle, yo te voy a mostrar cómo tendrían que ser en tu país. No, total. Por eso me parece que lo que hicieron ustedes con Belu ayer estuvo buenísimo. Digo, ella, insisto, me pareció muy, muy claro todo lo que dijo. Y la columna de hoy tampoco quería que se entienda desde ese lado paternalista, ¿no? Total, al contrario, estoy hablando total. desde qué hacemos desde Occidente, ¿no? ¿Cómo nos podemos manejar nosotros con esto? Y esto es lo que está pasando y esta es la mirada que tenemos y esto es lo que tenemos que arreglar para poder hacer de esto un mundo un poquito mejor, me parece. Total, no. Es como entrar en razón de todo lo que está sucediendo. Y bueno, por ejemplo, hace un par de meses atrás, que también pasó este año y parece que ya nos olvidamos, pero pasó el conflicto de Palestina e Israel, que en realidad también tiene años y años, y que también es un desastre, ¿no? Y un bardo geopolítico, económico, social, cultural, religioso. O sea, todo eso está metido en el medio y nuestra mirada occidental tampoco ayuda a la situación, bajo ningún término. Y también es el problema, bueno, eso ya es para otro tema, pero es súper interesante las posiciones, ¿no? De los grandes organismos internacionales
que hacen llamarse internacionales, que abogan por la mirada, ¿no?, de todos los países del mundo, pero de repente siempre las posturas terminan siendo las mismas. Sí, Nunca terminan solucionando nada, y la cantidad de memes que vi sobre la ONU, ¿no?, tomando chocolatada mientras en Afganistán pasa todo esto. No digo que tienen que ir a solucionar las cosas, no estoy hablando de eso, pero digo que ya es algo vencido, que lo vemos hace años, que es un organismo que se creó justamente para abogar por la paz mundial y sigue teniendo una mirada completamente occidental, blanca, europea, todo lo que ya venimos diciendo hace varias columnas, que hay que empezar a dejar un poquito atrás, o reflexionar, o deconstruirse sobre eso. No es que sos mala persona por nacer en Europa y ser blanco. Total. O sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con qué mirada, justamente mirás al mundo, ¿no? Valga la redundancia. ¿Cómo podemos hacer para que para justamente dar cuenta de todos los conflictos y de lo heterogéneo que implica vivir en una sociedad, por más que nos pese, ¿no? Sí, absolutamente. Hay mucho también que creo que obviamente será material para otro debate, porque es un tema que abre un montón de puertas, que es la globalización del pensamiento. Esto de, bueno, pensemos Bueno, todos, sí. tengamos todos el mismo guión para juntos cantar la misma ópera. Y es, no, está bueno que cada pueblo tenga su subjetividad, y podemos problematizarle, pero está muy piola esto de que vos planteaste estos dos ejes que planteaste, que creo que son esenciales y que los planteaste súper bien. Esto de bueno, Islam es así, ¿viste cómo es la religión? Ni tampoco esto de, vengan que les mostramos cómo. Quedó muy claro acá, hay mensajitos muy lindos. Me quedó uno atrasado, lo acabo de ver recién, de Nicolás 15, que hacía un juego de palabras entre la iluminación y la palabra Illuminati. No sé si está deschavando una procedencia divina, pero pone la palabra Illuminati. Y acá una persona que conozco mucho, que es mi vieja, mi mamá, pone: Valu la tiene muy clara, soy fan de sus columnas, feliz día a la familia Cítrica Radio. Ay, qué capa. Bueno, un beso enorme, una genia. Muchas gracias. Y acá todo el equipo cítrico te manda muchos pulgares arriba disfrutando la columna. ¿Tenés fans, Bueno, Valu? muchas gracias, chiques. La verdad me da mucha alegría para seguir haciendo estas cosas. Acá, sí, mira, además de pulgares arriba, yo me quedo así porque acá por el tollback no solamente te escucha vos, sino lo que mencionan en el tras de escena. Y hay mucho amor, mucho Valu, te amo, Valu, genio, Valu. Bueno, gracias. Por Dios, me siento muy amada. Se van a poner celosos los otros columnistas, ¿eh? Después. Total, y bueno, chicos, hay que ser como yo, Y ¿qué sí, decirles? dejás la vara muy alta, Valu. Che, Valu, la verdad que en serio, la verdad que, a ver, estos temas a mí me apasionan, y poder tocarlo con la órbita antropológica es un golazo, porque nos das un montón de nuevas categorías para seguir profundizando. Así que, Valu, tremendo. Felicitaciones, feliz día de vuelta, y con Muchas gusto, gracias. el próximo viernes seguimos Abro Debateando. Por supuesto, feliz día, chiques, y bueno, buen fin de también. Buen fin de para vos también. Valu Tealdo, estudiante de antropología. Allá se despide hoy Afganistán y la mirada desoccidentalizadora que propuso, la verdad, también yo. Casi que quiero ir al tema de una, porque me lo ha dicho tan perfecto y tan bien, que no quiero empañarla con mi desconocimiento. Valu Tealdo, estudiante de antropología, la queremos un montonazo y la rompe como siempre en cada viernes con Abro Debate. A ella todo nuestro amor, mucho amor en el Twitch, mucho amor en el chat, mucho amor en el estudio.